Dice la palabra de Dios, no temas. Dios nos habla en su palabra 365 veces, no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, una manera en que podemos agradar a Dios es cuando nosotros creemos a su palabra, cuando nosotros empezamos a apartarnos para verlo a Él, para ver lo que Él está hablando en nuestras vidas. En cualquier situación en que nos encontremos, Él siempre tiene una palabra de vida, una palabra de bendición a través de su palabra hacia nosotros. Vemos una historia en la Biblia cuando Pedro está en la barca con los discípulos. Dice la palabra de Dios que es de madrugada, que es de noche, y entonces ven a una persona caminando sobre el agua. Entonces Pedro le dice, ¿quién es? Y era Jesús, y Jesús le dice, yo soy. Cuando Jesús le contesta, Pedro le dice, si eres Jesús, di que yo vaya. Entonces Jesús le dice, ven. Cuando Jesús le dice a él que vaya, Pedro inmediatamente obedece y empieza a caminar sobre el agua, empieza él a obedecer a Jesús y empieza a caminar de una manera sobrenatural sobre el agua. Entonces dice la palabra de Dios que caminando, obedeciendo a Jesús, de momento se cae y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ¿por qué tuviste temor? ¿Por qué dudaste? Entonces vemos una enseñanza ahí muy fuerte de parte de Dios en nuestra vida. Cómo el temor puede bloquear el propósito de Dios para nuestras vidas. El temor puede venir a paralizar, a frenar, a hundirnos en nuestra aparente realidad, sacándonos de la verdad que Jesús ha establecido en su palabra para los que creemos en su nombre. En ese momento vemos que Pedro, por fe, obedeciendo a Jesús, caminando sobre el agua, en ese momento, cuando él empieza a razonar, cuando él empieza a ver lo que él está haciendo, entonces él empieza a hundirse. Y Jesús, conociendo el poder de la fe, conociendo el poder del temor, aunque es un poder contrario, le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Es lo que le quiso decir, porque en el contexto que estamos viendo ahí, lo único que pudo hacer que Pedro caminara sobre el agua es que Jesús le dio una palabra y que Pedro la creyó. En ese momento sucedió algo sobrenatural. Dios creó su palabra como una herencia para nosotros entre lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la mente renovada, el poder de Dios, la gracia de Dios para todos los que creemos en su nombre, conociendo a Dios nuestra imposibilidad de obedecerlo, de acercarnos a Él por la naturaleza de pecado que había en nosotros cuando nosotros desde que nacemos, dice la palabra de Dios, que somos herederos de Adán y Eva, que fueron separados de Dios por causa del pecado. Por eso esa tendencia a pecar y sin querer a ir en contra, revelándonos al Creador, al Dios Creador. Entonces vemos que el temor puede paralizar cualquier propósito de Dios en nuestra vida. Los propósitos de Dios siempre van a ser más grandes de lo que podemos ver, de lo que podemos sentir, de lo que podemos ver a nuestro alrededor. Él siempre nos va a llevar a otro nivel. Dice su palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso es que no debemos de tratar de entender su palabra, no tenemos que tratar de entender cuando Él nos ordena, cuando Él nos habla respecto a una circunstancia. Tenemos que obedecerlo, tenemos que creerle. Ahora, ¿cómo creer a un Dios tan grande, con pensamientos tan altos? A través de su Santo Espíritu, a través de la comunión con Dios. Dice su palabra que Jesucristo vino a quitar la enemistad entre el hombre y Dios. Dice la palabra de Dios que por nuestra naturaleza humana de pecado éramos enemigos de Dios. Pero viniendo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pagando todos nuestros pecados, pagando el precio, pagando el castigo que tenía que ser para nosotros por causa del pecado, Él vino y pagó por nosotros para que pudiéramos en Él ser salvos del pecado, de la muerte, del castigo, del juicio, para poder conocerle a Él a través de la fe. Sí,
creemos en Jesús y vemos a Jesús, si ahora cuando vemos su palabra empezamos a confiar en que Jesús murió en la cruz para que su Espíritu Santo viniera sobre nuestras vidas a poder quitar esa oposición entre Dios y nosotros y podamos orar, podamos ver a Jesús, a Dios a través de Jesús. Jesús decía, el que me ve a mí está viendo al Padre. Jesús decía, yo no hago nada que el Padre no me haya dicho que hiciera. ¿Cómo Jesús, siendo hombre, hacía todo lo que el Padre le decía? Cuando Jesús oraba, Jesús se apartaba, iba al monte y él ahí entraba en comunión con el Padre y ahí se fortalecía y ahí se cumplía el propósito de Dios y ahí recibía instrucciones para poder ver la gloria de Dios en la tierra. Y cuando él salía de ese lugar especial, cuando entraba con Dios, él salía a hacer milagros, él salía lleno del poder de la fe. El poder de la fe, de ver más lo que Dios está hablando, de ver más lo que Dios está haciendo, que ya hizo en la cruz del Calvario para los que creemos en su nombre. Y es importante que en estos tiempos empecemos a ver a Jesús, empecemos a creer lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros, empecemos a buscarlo cada vez más con todo nuestro corazón. Dice su palabra que Él quiere que lo amemos con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si es así, nada nos va a apartar de su consejo, nada nos va a desviar de su verdad. A una persona que más amemos en la tierra, cuando empiece a hablarnos algo diferente a lo que Jesús está hablando en nuestra vida, no vamos a creer, no vamos a caer, no nos van a debilitar, sino que vamos a ser fortalecidos en Dios. La parte espiritual en nosotros va a ser fortalecida para poder guiar todo nuestro ser hacia el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo, cuando su pueblo va saliendo de esclavitud, cuando su pueblo va saliendo por la promesa que Dios le dio de que se iba a sacarlos de Egipto, dice la palabra de Dios que Moisés subía al monte y ahí recibía instrucción de Dios. Ahí era equipado, ahí era transformado. Y cuando Moisés baja y va a hacer lo que él humanamente pensaba que no podía hacer, va y lo hace por fe, por obediencia. Entonces logra sacar al pueblo de Egipto. Pero dice la palabra de Dios que se encuentra con el mar. Y el mar enfrente, él con el pueblo lleno de temor. Y detrás del pueblo el ejército de Faraón, con toda su fuerza, con todos sus armamentos. Y Moisés estaba tan lleno de lo que Dios había dicho a su vida. Estaba tan conectado con Dios en ese momento, que dice la palabra de Dios que lo primero que él iba a hacer delante del mar y de la aflicción era orar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él, cuando iba a orar, Dios le dijo, avanza. Y él obedece, toma la vara, porque en ese momento la vara que Dios le dio a Moisés simboliza hoy la autoridad que nos ha dado en su nombre. Y él toma la vara, toca el mar y entonces el mar se abre. Pero ¿por qué Moisés caminaba en ese propósito? Porque él había estado con el Padre. Porque en medio de estar en un desierto, él buscaba consejo de Jehová. Porque en medio de estar frente al mar, yo creo que pocas personas hubieran orado en ese momento. Pero él sabía y conocía cómo era Dios, quién era Dios, cómo Dios es fiel. Y cómo Dios cuando te llama, dice, yo te llamo, yo te sostendré. Hoy yo te digo, no temas ante lo que ves, no temas. Te van a decir, no, ¿qué no ves? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves cuánta gente se está muriendo? ¿Qué no ves la crisis? ¿Qué no ves? Pero Dios te dice que no caminamos por vista, sino por fe. Y yo te pido que cuando te digan que no ves, tú cierres tus ojos ante lo que ves humanamente para que tú puedas caminar por fe y puedas escuchar la voz de Dios y puedas concentrarte en esa comunión íntima para la cual Dios te llamó con grande propósito para conocerle. No temas, dice el Señor.